a la vivienda y así ejercer el uso y goce por el cual está pagando, bien, el locador tendrá la obligación de resarcirle el gasto que desembolsó. ¿Cuáles son ahora las obligaciones del locatario? Supongamos que el protagonista del segmento, llamado Joe, haya recibido la cosa en buen estado. Vamos a ponernos esa hipótesis para poder desentrañar un poco el significado de estas obligaciones. Entonces, por un lado, por supuesto que, y así es el fin del contrato, el destino del contrato, deberá mantener el uso y goce de la cosa. Pero ¿cómo lo deberá mantener? Bien, lo deberá realizar de manera honesta, según las condiciones de contratación, vale decir, según lo estipulado, y de manera no abusiva. ¿Qué significa esto? Que no deberá exceder los límites que se han tenido en cuenta para definir el objeto del contrato. Si incurriese en algún tipo de ejercicio abusivo, seguramente no podrá ser protegido por el derecho. La conservación. Hemos dicho que vamos a tomar la hipótesis de que el protagonista recibió la cosa en buen estado. Sin dudas que del estado general del departamento, en este caso del protagonista, no se surge de manera clara que esté en buen estado. Por lo tanto, él debió haber conservado la cosa en el estado en que la recibió, que en definitiva es aquel en el que la va a tener que devolver. Sustancialmente va a tener que devolver la cosa como la recibió, descontándole los deterioros propios del uso para el cual ha sido destinado, y que es obviamente el uso que ha sido aceptado y convenido en el contrato. El pago del precio, obviamente que es la principal obligación del locatario. De esta manera, él se va a mantener en ese uso y goce que en el caso, supongamos, de una locación urbana, va a permitir que siga dentro de la vivienda y que no sea sujeto pasivo de un juicio de desalojo. Respecto del desalojo, abro un paréntesis para decir que cuando veamos el contrato de fianza, en el módulo 4, vamos a tratarlo de manera específica lo que tiene que ver con la fianza o la garantía que le prestan al momento de la formalización de un contrato de locación urbana. Otra de las obligaciones principales es, sin duda, la restitución. ¿Por qué? Esto se relaciona con el carácter en el que el locatario toma la cosa. La toma como, no como propietario, por supuesto, porque no tiene un derecho de dominio pleno, sino que solamente tiene el uso y goce. Por lo tanto, es un mero poseedor. Vamos a ver entonces que la restitución, cumplido el plazo o la condición a la cual estaba sujeta el contrato, es una obligación cuya operatividad puede demandarse incluso judicialmente, como por ejemplo en los casos de desalojo. La comunicación, que es otra de las prestaciones o de las obligaciones que tiene el locatario para con el locador, nos indica que toda situación que sea digna o relevante de mención para con el locador, y que tengan implicancia en lo que es la cosa y que revista, digamos, esta relación patrimonial que han elegido las partes en contrato de locación, deberá ser transmitida inmediatamente al locador para que eventualmente tome las medidas que hagan falta para la conservación de la cosa, y si fuesen estas medidas adoptadas o tomadas por el locatario, eventualmente el locador deberá proceder, como hemos visto, al reembolso de los gastos. ¿Cómo se extingue la locación? Bien, hay causas reguladas y causas no reguladas. En cuanto a las causas reguladas, vemos que existe el plazo. Esto no hay mayores complicaciones. Sabemos, y ya lo vamos a ver inmediatamente, cuáles son los plazos generales en la locación. Recuerden que deberemos combinar lo que son los plazos mencionados en el Código Civil y en la Ley de Locaciones Urbanas. Solamente a los fines de refrescarlo, el plazo máximo del Código Civil de una locación es de 10 años. Ya vamos a ver cuáles son los mínimos y los máximos en la contratación de locaciones urbanas.
Entonces, la pérdida de la cosa es otra de las cuestiones. Habrá que ver si se ha perdido con culpa o sin culpa del locatario o del locador. Otra de las cuestiones por las cuales se extingue la locación es la imposibilidad de cumplir con el destino de la misma. Estaríamos en este caso frente a lo que es uno de los supuestos que ya hemos tratado y que es la frustración de la finalidad del contrato. Y por último, sí vamos a analizar lo que es la culpa. En este caso nos remitimos solamente a las disposiciones generales respecto de la culpa de los artículos del Código Civil, y habrá que delimitar en cuyo caso, si ha incurrido en algún factor de atribución que amerite la implementación de algún tipo de culpa, consecuentemente se deberá estar también al resarcimiento o a las acciones legales tendientes a la recomposición de tal situación con la acción de daños y perjuicios. Las causas no reguladas, bueno, vemos como primera de ellas la confusión. Confusión en cuanto, supongamos, para que nos quede de manera muy gráfica esta situación, cuando es el locatario que adquiere la propiedad de un inmueble. En este caso, se estarían confundiendo lo que es las dos figuras principales del contrato, que es el locador y el locatario. Se unen en uno, por lo tanto, deja de haber un contrato de alquiler o de locación, por supuesto, en este caso, por confusión. Condición resolutoria, me voy a remitir directamente a las reglas generales de las condiciones. En este caso, sabemos que la condición resolutoria es la que extingue, o sea, se cumple esa condición, acontece esa condición y es el acaecimiento de esa condición la que pone fin a la relación contractual existente entre las partes. La quiebra del locatario es otro supuesto que genera la rescisión en cuanto se tienen por, así disponen las normativas pertinentes a lo que es la ley concursal, que se tendrán por finalizados todos los contratos para el caso de quiebra. Nos metemos ahora sí a las locaciones urbanas. Locaciones urbanas que tienen un tratamiento específico en la 23091 y que viene a completar y en algunas partes a suplir lo que es las disposiciones vigentes del Código Civil. Rápidamente vamos a ver que los plazos mínimos son para vivienda y habitación de 2 años y para comercios de 3 años. La falta de pago implica la intimación por 10 días. Recordemos que el Código Civil nos previene que hay que notificar por 2 meses, en cuyo caso se complementan en este caso las disposiciones. Deberían notificar, esperar 2 meses y notificar para el cumplimiento del pago en 10 días. Es así como funciona. La rescisión anticipada, si estamos en un periodo previo al año, se deberá pagar el locatario que abandona 1 mes y medio de indemnización, y si es con posterioridad al año, solamente 1 mes. Con respecto a los continuadores no hay mayores problemas, y respecto de la fianza es un tema muy importante que ha surgido a partir de la modificación del artículo 1582 bis y que vamos a tratar en el próximo segmento. Me despido y nos reencontramos enseguida. Bien, bienvenidos y vamos a seguir en el desarrollo de este módulo 3 de la materia Derecho Privado 3. Cerramos el bloque anterior hablando de las locaciones urbanas y en particular habíamos dejado pendiente el tema del análisis del artículo 1582 bis, que viene a traer a consideración una
cuestión muy importante en cuanto a la fianza de la locación urbana, ya que era una necesidad que tenían los fiadores para no quedar atados a un contrato que había cumplido su vida en cuanto al plazo. Vamos a detenernos un instante para analizarlo, ya que reviste, como dijimos, gran importancia práctica. En un contrato, hemos visto, puede estar regido a plazo. Generalmente en las locaciones urbanas destinadas a vivienda está sujeto a 2 años de plazo. En muchas situaciones, las disposiciones previas a la modificación del 1582 bis del Código Civil decían que cuando se vencía el plazo, continuaba la relación de las partes en los mismos términos que las partes habían contratado originalmente, vale decir, durante la vigencia del contrato. Ahora bien, ese contrato que había fenecido en cuanto a su plazo, si se mantenía en las mismas condiciones que las partes habían tenido la intención de contratar, por supuesto que implicaba que el fiador o el garante de ese contrato también quedaba atado durante la continuidad irregular, por así llamarlo, de ese contrato que no tenía un nuevo contrato formalizado, sino que se había extendido por continuidad operativa, pero a la hora de ver la formalidad, a la hora de analizar la existencia o no de un contrato en papel, para que se entienda, no se había concretado un nuevo contrato, sino que se había dado continuidad a esa relación. Y ello hacía que los fiadores quedasen atados a tal punto de que no sabían hasta cuándo, si las partes no formalizaban un nuevo contrato, ellos iban a tener que responder por un eventual incumplimiento del locatario. Pero tal situación ha encontrado solución con la incorporación del artículo 1582 bis que, zanja esta cuestión y trae mayor seguridad para los fiadores o garantes, salvo para aquellos casos en donde esté comprometida la entrega, donde no se hubiese cumplido la entrega o la devolución. Como vimos, es la restitución una obligación principal del locatario. Cuando no se cumple con ella, en cuyo caso quedarán sí atados hasta el momento de la devolución efectiva. Entonces, este 1582 bis dice que el fiador no va a quedar obligado por las cuestiones propias del locatario, salvo en cuanto a la restitución. Esto significa que cuando se lo demande judicialmente y no si ha entregado el inmueble, va a quedar liberado. Pero si no ha entregado el inmueble, deberá hacerse cargo de los cánones, digamos, de la relación que ha continuado en el tiempo y obviamente los daños, perjuicios e intereses que se hayan generado. Pero es muy importante tener presente la existencia de este artículo, ya que viene a zanjar una cuestión de gran importancia, sobre todo para aquellos que salen de garantía en un contrato de locación. Vamos a ver ahora la locación de servicios, que junto con la locación de obras son distintos tipos de locación que son particulares y ya vamos a ver por qué, ya que sus características justamente las definen de distinta manera. Vemos que la locación de servicios es una prestación que podemos indicar como de medio. ¿En qué sentido? Que no está o no se exige un resultado y que no se responde eventualmente por la consecución o no de un objetivo. ¿Qué significa esto? Que solamente se va a responder por cómo se toma, cómo se intenta llegar a un determinado resultado. Es una obligación de medio. Es muy importante tener presente esto porque lo vamos a diferenciar efectivamente de lo que es la locación de obra. Es esta la diferencia primaria entre los dos. Esto es la realización, la prestación de un servicio, en cuanto al concepto, por el pago de un precio, que nos va a permitir también, de acuerdo a estas características particulares que hemos podido ver, diferenciar lo que es la locación de servicios con la prestación de servicios profesionales. ¿Qué significa esto de la prestación de servicios profesionales? Bueno, hay distintas posturas doctrinarias. Ustedes ya lo han podido incluso apreciar en la bibliografía que ha sido puesta a disposición previo a la concurrencia a esta teleclase. Sin embargo, las vamos a refrescar brevemente. La primera de ellas es aquella que trata al
contratación de un profesional como un mandato, como un contrato de mandato. Hay otra postura que lo considera como una prestación de servicios y hay otra que lo asimila a una locación de obra. Pero bien, si nos ponemos a analizar en concreto la contratación de un profesional, vamos a concluir que ninguna de las características propias de ese contrato que acabamos de mencionar, mandato, locación de servicio y locación de obra, tiene connotaciones propias de la contratación del profesional, que independientemente del resultado va a cobrar por las tareas realizadas. Va a realizar su actividad, incluso que se le pague o que no se le pague. Es una cuestión que, como habrán visto en la bibliografía, tiene características particulares. Y son esas características particulares que justamente lo hacen definir como un contrato sui generis. Sin embargo, vamos a dejar en este punto cerrada la cuestión de la prestación de servicios profesionales para poder seguir avanzando con el desarrollo de la teleclase. Vamos ahora entonces a la locación de obra, que como dijimos, se diferencia de la locación de servicios que acabamos de ver con, o mejor dicho, por medio de que en este caso sí se contrata un determinado resultado. Este resultado va a tener implicancias en cuanto a la responsabilidad que en un segundo vamos a ver nada más. ¿De qué trata la locación de obra? Como su nombre lo indica, es ni más ni menos que la ejecución de una obra a cambio del pago de un precio. Ya acabamos de referir la diferencia más importante de la locación de obra respecto de la locación de servicios. Sin embargo, vamos a ver que existen otras que son importantes que vamos a mencionar y que son las siguientes. Junto al resultado es la prescripción, los privilegios que se establecen para ella y la rescisión. Todas estas son cuestiones sustanciales que ustedes habrán podido ya apreciar en la bibliografía, que solamente les vamos a refrescar para no dilatar el tratamiento de las responsabilidades, que es un eje central en lo que es el análisis de la locación de obra. Vamos a ver que, como todos los actos jurídicos, que recordemos son comunes al ámbito contractual, debe tener un objeto lícito, posible, determinable y acorde a la moral y a las buenas costumbres. Y esto sí me voy a detener en lo que vamos a tratar a continuación y que merece consideración particular, que son las formas de contratación de la locación de obra. Por un lado, tenemos que puede contratarse el ajuste alzado. ¿Qué significa esto? Este es, por lo general, la forma más común de contratación. Este ajuste alzado significa que el precio se va a fijar desde el arranque y no se va a modificar ni aun cuando los precios de los insumos o materiales tengan algún tipo de alteración. Este ajuste alzado puede pactarse de manera absoluta o de manera relativa. Va a ser de manera absoluta cuando se fije el precio de manera específica, cuando se fije un número y las partes no van a poder apartarse de ese número, ni aun cuando, como acabamos de mencionar, los insumos o materiales sufriesen algún tipo de alteración. A diferencia de lo que sucede con la ajuste alzado relativa, donde las partes, previendo que pueda llegar a haber algún tipo de variación en cuanto a los costos, establecen un margen en más o en menos, dentro del cual los precios podrían llegar a variar. Es una variación de precios que estaría permitida y que las partes eventualmente deberían abonar si se surgiese algún tipo de diferencia. La cláusula más común es establecer que se deba abonar un precio determinado y se acepta una variación de un determinado porcentaje, que puede ser entre un más o un menos 5%, 10%, 20%, según lo que el negocio en concreto deba o necesite. Otra de las formas de contratación de la locación de obra es
la de contratación por unidad o medida. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que habrá que determinar una unidad técnica de medida que me permita establecer un precio unitario y lograr de esta manera el precio final multiplicando esa unidad técnica de medida por lo que corresponda. Supongamos metros cuadrados, en fin, no hay ningún tipo de imposibilidad o de limitación para definir cuál va a ser la unidad técnica. Por lo general, si estamos hablando de una obra, será bastante común que se establezca como unidad de medida técnica el metro cuadrado justamente. Respecto del costo y costes, que es otra de las cuestiones, o mejor dicho, de las formas con que se puede llevar adelante la locación de obra, tiene en miras la posibilidad de realizar ajustes todo a lo largo de la relación contractual. ¿Qué significa esto? Que no hay un precio definido como lo había en el ajuste alzado y que las partes deberán ir compensando o acreditando la variación que puede llegar a existir respecto de los materiales o los insumos, y los precios van a ir variando de acuerdo a la medida en que se adquieren. Es muy común en materias de obras de gran envergadura realizar algún tipo de ajuste alzado, o ya sea absoluto o relativo. El costo y costes en nuestro país, dados los costos, digamos, dada la evolución o la diferencia de precios que puede, la volatilidad de precios que puede surgir entre los materiales en poco tiempo, para pequeños emprendedores de la construcción suele utilizarse más bien este último esquema, el de los costos y costes, ya que de otra manera no podrían afrontar los costos operativos de la obra que están llevando adelante y eventualmente irían a pérdida. Entonces suele, para aquellas empresas que tienen algún respaldo económico o financiero importante, se utiliza el ajuste alzado, y lo lógico es que algún emprendedor o constructor de pequeño tamaño utilice el costo y costes. Vamos a ver ahora el tema de la responsabilidad. La responsabilidad en este tema de la locación de obra reviste particular interés. ¿En qué sentido? En el sentido de que está comprometido el orden público. Vale decir, no hay ninguna convención entre las partes que pueda dejar sin efecto la responsabilidad que vamos a tratar a continuación. La legitimación, vale decir, quién es la persona que va a poder reclamar esa responsabilidad, es el comitente. No me voy a detener en esto. Para poder abordar la cuestión sustancial, me voy a remitir a la bibliografía que ustedes ya han tenido oportunidad de conocer, y vamos a ver que esta ruina va a proceder por vicios de la obra. Estos vicios de la obra van a poder surgir o tener en cuenta, estos vicios van a poder pertenecer o van a poder ser propios tanto de los materiales, del suelo y de la construcción. Los plazos son 10 años para conocer, de plazo de prescripción para conocer el defecto o el vicio, pero 1 año luego de conocido para interponer la demanda. Esto es muy importante tenerlo presente. La responsabilidad pasiva, va a decir la legitimación pasiva, va a poder ser tanto el constructor, tanto al desarrollista, al arquitecto, es indistinta. Ya lo podemos ver, incluso queda comprendido el director de la obra. Rápidamente nos vamos a meter en la sociedad civil, diciendo que se diferencia básicamente por la registración en cuanto a la sociedad comercial. Si bien todos los elementos constitutivos de una sociedad comercial están presentes en la sociedad civil. De esta manera vamos a ver que al no tener inscripción no se va a poder limitar la responsabilidad, y todos los socios van a llevar adelante la administración y la representación social. Se va a poder asimilar a sociedades irregulares, y de hecho, y ello implica que la responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes va a ser solidaria, subsidiaria e ilimitada. Vamos ahora sí a ver las ideas claves de este
módulo 3. La compra-venta es un contrato base que sirve para interpretar supletoriamente otros contratos en donde haya la entrega de una cosa y el pago de un precio. La cesión de crédito es un instrumento muy versátil a la hora de la práctica profesional y que es muy utilizado para la transmisión de todo tipo de derechos y no solo de créditos. La locación es un contrato neurálgico cuyas reglas también se aplican subsidiariamente al igual que el contrato de compra-venta. La sociedad civil, acabamos de ver, es distinta a la sociedad comercial, pero los conceptos base de su constitución, vale decir, los elementos constitutivos de la sociedad civil, surgen, están presentes, al igual que en la sociedad comercial. En la sociedad comercial, para que se den una idea, nos remitimos al artículo 11 de la Ley de Sociedades Comerciales. Con esto damos por concluido este módulo 3 y desarrollaremos el próximo módulo, la próxima teleclase. Muchas gracias.